Quisiera, si son tan amables, que me acompañaran una vez más a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La semana pasada iniciamos el estudio de este pasaje de la epístola a los Romanos, que como decíamos en aquella ocasión, este es uno de los textos favoritos de los antinomianos, es decir, de aquellos que niegan la relevancia de la ley moral de Dios para los creyentes en Cristo. Los antinomianos se oponen a la ley moral de Dios y la consideran como una atadura innecesaria de la que Cristo nos libertó. El antinomiano rechaza la ley como norma de vida, partiendo de la premisa de que Cristo la cumplió plenamente en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que preocuparnos más por ese asunto. No estamos bajo la ley. Ese es el lema de este sistema doctrinal, la bandera que estos hombres enarbolan cuando desean sustentar su teología con la palabra de Dios. Y digo esto porque realmente no todos los antinomianos se basan en las Escrituras para defender esta forma de pensar. No todos los antinomianos se basan en la teología para defender su estilo de vida. En realidad, amados hermanos, todos los hombres en su estado natural son antinomianos. Todos nosotros nacimos antinomianos. Y somos antinomianos hasta que vengamos a Cristo, tengamos alguna base teológica o no para ello. Todos nosotros nos oponemos por naturaleza a la ley de Dios. Esa es la lucha que Pablo relata en Romanos 7 que veíamos hace un momento. Aún en el mismo creyente, en su estado, por el pecado que mora en él. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo dice que los designios de la carne, y el texto griego dice literalmente, la mente de la carne, todos los razonamientos, propósitos, sentimientos, decisiones que emanan de nuestro corazón no regenerado, de nuestro corazón cuando aún no ha sido hecho partícipe de la obra transformadora de la gracia de Dios, de la obra transformadora del Espíritu Santo, todos los designios que emanan de nuestra carne son enemistad contra Dios, dice Pablo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Repito, amados hermanos, todos los hombres son antinomianos por naturaleza. Y en ese sentido podemos decir que el antinomianismo nació en el mismo instante en que el pecado entró en escena en la historia del hombre. Alguien ha dicho, el antinomianismo tiene su asiento en la profunda depravación del corazón humano. Allí radica el antinomianismo. Ahora, sin embargo, como movimiento teológico, como sistema doctrinal, el nacimiento de esta enseñanza debe ser ubicada en el período de la Reforma Protestante del siglo XVI como consecuencia de una tergiversación de la enseñanza de los reformadores. No que los reformadores enseñaron el antinomianismo, sino como una tergiversación de la enseñanza de los reformadores. Como probablemente muchos conocen aquí, una de las doctrinas claves de la Reforma Protestante fue la justificación por la fe sola. La enseñanza bíblica de que el hombre no es justificado por sus obras, sino únicamente por la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Los reformadores, descansando en las enseñanzas del Nuevo Testamento, insistieron en el hecho de que el hombre es un ser pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto es un ser incapaz de salvarse a sí mismo. La salvación, de acuerdo a la enseñanza bíblica, se obtiene por la pura gracia de Dios, y únicamente por medio de la fe. Cuando el pecador cree en Cristo,
Pablo nos dice en Romanos 4 que su fe le es contada por justicia. Él confía en Cristo para salvación y de inmediato la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta en los cielos. De tal modo que Dios no ve más sus pecados, sino más bien la justicia perfecta de su Salvador. Hermanos, cuando Dios revisa nuestros libros de contabilidad en los cielos, si nosotros hemos confiado en Cristo, lo que Él ve allí no son todos nuestros pecados. Lo que Él ve allí no son todas las veces que nosotros hemos violado la ley de Dios. Lo que Dios ve en ese libro de contabilidad celestial es la justicia perfecta de su Hijo, la cual fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Salvación gratuita en Cristo por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito en el libro de Habacuc. El justo, ¿por qué? Por las obras, no, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y fue precisamente estudiando este texto de Romanos cuando Martín Lutero comprendió por primera vez cuál es el contenido del Evangelio. La buena noticia de que el pecador es perdonado, completamente perdonado, no por el esfuerzo que haga de enmendarse a sí mismo, no por su obediencia personal, sino por lo que Cristo hizo a través de su vida, muerte y resurrección. Él vivió una vida perfecta, nunca violó la ley de Dios, murió en la cruz en lugar de aquellos a quienes vino a salvar, y luego se levantó victorioso al tercer día para concluir así triunfante la obra de redención. Y ahora somos salvos únicamente por creer en Él. Somos salvos únicamente por confiar en Él y solo en Él. Dice Pablo en Romanos, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo diciendo, bueno Señor, aquí estoy, me lo sudé, pero me la gané. No, nadie se la va a sudar, ni nadie se la va a ganar, es gratis. Es gratis por medio de la fe. Ahora bien, esta buena noticia del Evangelio puede ser fácilmente tergiversada. Puede ser fácilmente torcida cuando no contemplamos todos los aspectos doctrinales envueltos en la salvación. Algunos pueden concluir erróneamente que ya que no somos salvos por medio de nuestra obediencia ni por medio de nuestras buenas obras, entonces nuestra obediencia ni nuestras buenas obras juegan ningún papel en la vida cristiana. Esa fue la conclusión a la que arribó uno de los hombres que fue por un tiempo cercano a Lutero durante el tiempo de la Reforma Protestante, Johannes Agrícola. Johannes Agrícola. Este hombre sobreenfatizó un solo lado de la doctrina evangélica, la justificación sin obras por medio de la fe, llegando a desarrollar un sistema teológico que el propio Martín Lutero fue quien lo bautizó como antinomianismo. Fue Martín Lutero quien diseñó, quien acuñó ese nombre, antinomianismo, de nomos que significa ley y el prefijo anti que significa en contra de. Agrícola, tratando de hacer el punto de que la salvación no era por obras como la Iglesia Católica enseñaba, se fue al otro extremo. Y él enseñaba, entre otras cosas, que no debemos incluir la ley en nuestra exposición del Evangelio, que no debemos insistir al incrédulo que él tiene que arrepentirse por haber violado la ley de Dios, los 10 mandamientos. No, él no tiene que arrepentirse de eso. Más aún, Agrícola decía que la ley no es digna de ser llamada palabra de Dios. Decía que el creyente está por encima de toda ley y por encima de toda obediencia. Y más aún, que nuestra fe y la religión nuevo testamentaria en general era totalmente desconocida para Moisés. Que Cristo vino a traer una cosa completamente nueva, que no tenía nada que ver con el Antiguo Testamento. Y hermanos, hay personas predicando así en el día de hoy. Hay personas predicando así en el día de hoy. Este hombre pensaba que él estaba defendiendo con sus enseñanzas la doctrina de la justificación por la fe sola, aparte de las buenas obras,
pero lo que estaba haciendo en realidad era destruyendo por completo el verdadero mensaje de salvación ofrecido gratuitamente en el Evangelio. La salvación que el Evangelio ofrece no nos libra únicamente de la condenación del pecado, sino también de su esclavitud. ¿Para qué? Para que ahora, libres del pecado, podamos obedecer a Dios, podamos servir a Dios en libertad. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ¿qué es un siervo? ¿Qué es un esclavo? Alguien que obedece a otro. ¿De quién somos nosotros esclavos? De la justicia. Debemos obedecer la justicia. Debemos obedecer la ley de Dios. En el año 1537, Martín Lutero protestó fuertemente contra toda identificación de la doctrina de la justificación por la fe con el antinomianismo. Martín Lutero protestó, no confundan una cosa con la otra. Pero a partir de entonces, siempre esta herejía ha encontrado quien la predique en las iglesias. Siempre. Muchos al día de hoy no saben quién fue Johannes Agrícola. Muchos nunca han escuchado jamás ese nombre. Pero siguen a pie juntillas su tergiversación del Evangelio, porque se trata, sin duda alguna, de una doctrina que apela fuertemente al hombre natural. Esta doctrina apela fuertemente al hombre natural. Hermanos, es atractivo a nuestra carne el pensar que podemos vivir como querramos, que podemos hacer lo que nos plazca y aún así ser salvos. Eso es una doctrina atractiva. Es atractivo. Es atractivo pensar que podemos vivir como el mundo vive, que podemos tener las mismas ideas, las mismas metas, los mismos valores, los mismos estándares del mundo, pero aún así pertenecer al reino de los cielos. Es atractivo. El Señor nos advierte en el Sermón del Monte que muchos serán engañados por esta falacia y finalmente se perderán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, dice Cristo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres creían que eran cristianos, estaban envueltos en toda una serie de actividades relacionadas con la religión que profesaban, pero aún así se perdieron. Cristo les llama hacedores de maldad. ¿Y cuál era su maldad? ¿Cómo se manifestaba en un sentido práctico la maldad de estos hombres? Bueno, es interesante notar que la palabra que se traduce aquí como maldad es anomia. Anomia. Literalmente sin ley. Sin ley. Estas personas profesaban ser cristianas, pero no mostraban estar sometidas a la voluntad de Dios revelada en su ley. No se veía en ellos un esfuerzo consciente por obedecer a Dios. No experimentaban hambre y sed de justicia, un deseo ferviente de ser cada vez más santos. Decían ser cristianos, pero vivían a su manera. Decían ser cristianos a su manera. Decían seguir a Cristo, pero en realidad seguían los impulsos de su propio corazón. En otras palabras, ellos eran su propia autoridad. Y Cristo dice en nuestro texto que tales personas se engañan a sí mismas si creen que son cristianos. Nadie puede clamar que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Nadie. No somos salvos por obedecer a Dios. No somos salvos por hacer buenas obras. Pero todos aquellos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, muestran la realidad de esa gracia y de esa fe por medio de sus buenas obras. Muestran la realidad de esa gracia y de esa fe por medio de su obediencia. ¿Qué fue entonces lo que Pablo quiso decir en Romanos 6:14? ¿En qué sentido no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No podemos volver a repetir todo aquello que vimos la vez anterior. Simplemente voy a limitarme a repetir los encabezados y decir alguito aquí y allá
para retomar nuestro tema en el punto donde lo dejamos. Lo primero que vimos la vez anterior en el estudio pasado fue considerar lo que este texto no enseña. Nuestro primer punto en el sermón anterior fue lo que este texto no enseña. Y vimos que es imposible que Pablo esté diciendo aquí que los cristianos no tienen nada que ver con los 10 mandamientos. Eso es imposible. Eso contradeciría un sinnúmero de textos del Nuevo Testamento que enseñan exactamente lo contrario. Pero no solo eso, hermanos. Si eso es lo que Pablo está diciendo, que ya no estamos bajo la ley en el sentido de que ya los 10 mandamientos no sirven para nada y no nos obligan en ningún sentido. Si eso es así, hermanos, ya no tenemos un parámetro objetivo para definir lo que está bien y lo que está mal. De hecho, eso eliminaría de un todo el concepto de pecado, porque el pecado no es otra cosa que infracción de la ley. Infracción de la ley. No hay ley, no hay pecado. No hay pecado, no hay culpa. No hay culpa, no hay condenación. No hay condenación, ya no se necesita ni a Cristo ni al Evangelio. Ya no se necesita. Si echamos a un lado la ley, destruimos al mismo tiempo la base que sustenta el Evangelio. Necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia porque hemos violado la ley y algún día tendremos que dar cuentas por ello. Pero si no hay ley, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay condenación. Si no hay condenación, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué murió en una cruz? Una vez establecimos este punto, pasamos en segundo lugar a colocar este texto en su contexto. Y vimos que en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo está tratando con la objeción que generalmente se levanta cuando se predica el Evangelio, cuando se ofrece al pecador salvación gratuita que descansa enteramente en la obediencia de Cristo y no en la nuestra. Hermanos, ¿cuál es esta objeción que generalmente se levanta en contra del Evangelio? Si no somos salvos por nuestra obediencia, ni por nuestras buenas obras, sino solamente por la fe, vamos a creer en Cristo y a vivir como mejor nos parezca. Si yo no soy salvo por mis obras, voy a creer en Cristo y vivir como un diablo. Pablo dice, no, eso es imposible. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No lo permita Dios. Eso es imposible, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, y por lo tanto no debe obedecer más al pecado, sino más bien vivir una vida nueva en santidad. Versículo 3. ¿O no sabéis que, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él murió al pecado, nosotros estamos unidos a Él, nosotros también morimos con Él. Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Conclusión, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, y ahí viene, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, sea lo que sea que signifique la frase, no estáis bajo la ley,
es obvio que no puede significar que el cristiano puede ahora olvidarse de la ley moral de Dios y vivir como le plazca. El punto que Pablo quiere demostrar es que si somos cristianos, el pecado no puede gobernarnos a su antojo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y hermanos, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Vivir en una forma contraria a lo que ordena la ley. Así vivíamos antes, dice Pablo, sin tomar en cuenta la ley moral de Dios. Pero ahora que somos cristianos, todo es distinto. Ahora podéis obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? La semana pasada solo pudimos introducir este punto de nuestro sermón, el significado del texto, y en la mañana de hoy, hermanos, quisiera profundizar un poco más en este concepto, ya que hay algo aquí que es de suprema importancia para la vida cristiana. Comprender Romanos 6:14 puede ser lo que determine que un cristiano sea maduro. Puede ser lo que determine que un cristiano crezca realmente y se solidifique en su vida cristiana. Hermanos, la comprensión de este texto puede proveernos una herramienta vital para nuestro crecimiento en gracia y para nuestra lucha contra el pecado. Este texto contiene una enseñanza que, de ser comprendida, debe llenar de asombro, debe llenar de gozo el corazón de todo verdadero hijo de Dios. Y yo le pido a Dios que por la gracia de su Espíritu, Él me conceda asombrarles en esta mañana y llenar vuestros corazones de gozo y de gratitud al entender lo que este texto significa. Pero, antes de pasar a considerar el significado del texto y en su contexto de Romanos 6, yo quisiera compartir con ustedes una historia. Es una historia ficticia que escuché recientemente y que puede ilustrar lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Debo hacer la salvedad de que las ilustraciones no siempre encajan en todos sus puntos con la verdad que intenta ilustrar. Las ilustraciones son más bien como ventanas que se abren para iluminar mejor el concepto que queremos ver. Pero no todos los elementos de esa historia concuerdan con la realidad que se quiere clarificar, ni todos los elementos de la historia tienen un significado particular. De paso, hermanos, este principio es importante cuando usted va a interpretar una parábola del Señor Jesucristo. Este principio es importante. Una parábola es una historia con la que se quiere ilustrar o traspasar una enseñanza. Hermanos, cuando nosotros estudiamos una parábola debemos entender que no todos los elementos de la parábola tienen un significado. A veces están allí como un simple adorno de la historia contenida en la parábola. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, que en un libro de hermenéutica leí una interpretación de alguien con respecto a la parábola del buen samaritano. Y la verdad es que fue muy ingeniosa, porque este hombre trató de buscarle un significado a todos los elementos que aparecen en la parábola. El hombre cayó en manos de los ladrones. Esos ladrones significan esto. Pasó el levita, eso significa esto. Pasó el sacerdote, significa esto. Pasó el buen samaritano, significa esto. Puso al hombre en una mula. La mula es la humanidad de Cristo. Le dio al hombre que le dijo, guárdame este hombre y cuídamelo, una moneda. Cada una de esas monedas tenía un significado. El aceite que el hombre usó para limpiarle las heridas. Todo tenía un significado. Muy ingenioso. Pero no es bíblico. No es bíblico, hermano. Yo no puedo tomar una parábola y comenzar a buscar un significado a cada detalle de la parábola. A veces están esos detalles allí como un simple adorno de la historia. Habiendo hecho esta salvedad, aquí va la historia. Un poco transformada por mí, pero en esencia la misma que escuché hace unos días atrás. Vamos a trasladarnos a esa época medieval, cuando habían castillos y reinos y señores feudales y Ivanhoe y todo eso. Imaginemos a un hombre que vive en un reino gobernado por un tirano cruel que tiene a todos sus súbditos
sometidos totalmente a su voluntad. Este tirano cruel y malvado impone sus deseos sobre cada uno de sus siervos. Y cuando sus siervos le obedecen, en vez de recompensarlos, en vez de darles una palabra de estímulo y de aliento, este hombre más bien los maltrata y los tortura. Ante esta terrible situación, el hombre de nuestra historia ha intentado escapar varias veces del reino, pero siempre fracasa en su intento. Pronto se da cuenta que es imposible escapar de allí. Las murallas que rodean el reino son muy altas y la única puerta de acceso siempre se mantiene estrechamente vigilada. Triste y abatido, el hombre de la historia llega a la conclusión de que hay una sola forma de escapar de esta terrible tiranía, una sola forma, a través de la muerte. Solo la muerte le dará descanso. Solo la muerte lo librará de esta tiranía terrible que ha sido impuesta sobre él desde el día que nació. Así que no le queda más remedio que esperar hasta que llegue ese momento liberador, porque él entiende que no puede disponer él mismo de su propia vida. No lejos de allí hay otro reino, gobernado por un rey justo y bueno, cuyas órdenes y decretos siempre procuran el bien de sus súbditos. Este rey, consciente de lo que está ocurriendo en este otro reino, ha logrado libertar a varios de los siervos de aquel tirano cruel y ahora se dispone a libertar a este otro, solo que su método es bien extraño, como veremos en un momento. Solo que su método es poco convencional. Como nadie puede escapar de allí si no es a través de la muerte, este rey de alguna manera, este rey bueno y justo, se las ingenia para penetrar en la ciudad y ¿saben lo que hace? Mata al hombre que está tratando de escapar. Lo mata. Mata a este siervo oprimido que anhelaba ser libertado de las garras del tirano. Y ahora que el individuo ha muerto, las autoridades de este reino cruel hacen con él lo que se suele hacer en estos casos. Lo sacan de la ciudad y lo entierran en el cementerio que está al otro lado del muro. Por fin este hombre ha podido escapar. Por fin este hombre ha quedado fuera, ya no está bajo aquella terrible tiranía. Ha sido libertado por medio de la muerte. Pero por supuesto ahí no termina la historia. Una vez dejan fuera y solo el cadáver de este hombre, el rey bueno y justo viene al cementerio, lo resucita y lo lleva a formar parte de su reino de justicia y de bondad, donde este hombre, lleno de gratitud hacia su nuevo rey, se esfuerza por agradarlo y obedecerlo en todo. Fin de la historia. Hermanos, algo similar ocurre con el cristiano de acuerdo a la enseñanza de Pablo en Romanos 6. El cristiano también había sido por un tiempo esclavo del pecado, como todos los hombres lo son. El pecado era un tirano cruel que lo gobernaba a su antojo. Un tirano que exigía ser obedecido con una obediencia absoluta y completa, prometiendo siempre una felicidad que nunca llega, una felicidad que nunca da. Pero cuando este hombre participa de la gracia de Dios en Cristo, todo cambia repentinamente. Su vida queda unida a Cristo de tal modo que no solo hay una total identificación entre él y Cristo, sino también una participación espiritual de lo mismo que Cristo participó a través de su muerte y de su resurrección. Noten cómo Pablo desarrolla esta idea en Romanos 6, tomando el bautismo como punto de referencia. Romanos 6:3. Pablo se pregunta: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si algunos aquí no han tenido la oportunidad de ver un bautismo bíblico, un bautismo tal como la Escritura lo enseña, no es simplemente tomar a un bebito y ponerle un poco de agua en la frente, no. Es tomar a una persona ya adulta y consciente que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados
y sumergido completamente en agua y luego levantado otra vez. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el bautismo simboliza? Entre otras cosas, nuestra unión con Cristo. Así como Cristo murió y fue sepultado, así también nosotros somos sumergidos en el agua como si fuésemos sepultados allí. Pero así también como Cristo se levantó victorioso de la tumba al tercer día, nosotros también salimos del agua como si estuviésemos resucitando también. Versículo 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Queridos hermanos, debo decir que hay un misterio en todo esto. Hay algo que escapa a nuestro entendimiento, pero la verdad es que por la gracia de Dios, nosotros hemos sido unidos a Cristo, morimos con Él y resucitamos con Él. John Murray dice al respecto, aquí tenemos una unión, la unión del creyente con Cristo, que no podemos definir de una manera específica, pero es una unión de un carácter espiritual intenso, congruente con la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. De manera que de una forma real que rebasa nuestra capacidad de análisis, Cristo mora en su pueblo y su pueblo mora en Él. Hermanos, esto rebasa nuestra capacidad de análisis, pero lo cierto es que Cristo mora en su pueblo y su pueblo mora en Él. Cuando John Murray nos dice que esa unión es de carácter espiritual, lo que él quiere resaltar es el hecho de que es algo que está relacionado con la morada del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo en la Biblia, entre otros nombres? Se le llama el Espíritu de Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si el Espíritu de Cristo no está en una persona, el tal no es de Cristo. Para que una persona sea de Cristo, el Espíritu de Cristo tiene que estar en él. Ese Espíritu de Cristo mora en el creyente. Y de ese modo, nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Por lo que dice en el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que estará en nosotros, que se puede cumplir lo que dice en el versículo 23. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 17, 20. Cristo rogando por sus discípulos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué dice Cristo? Yo en ellos, tú en mí. Pastor, hay cosas ahí que yo no entiendo. ¿Quieres saber algo? Yo tampoco. Hermanos, hay cosas aquí que nadie entiende. Es por esto que John Murray dice que esto rebasa nuestra capacidad de análisis. Pero eso no impide que lo entendamos hasta un punto. Y lo creamos por cuanto es enseñado en las Escrituras. Pablo dice que esta doctrina es un misterio. Dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Es un misterio grande. Ahora, hermano, no es un enigma. No es un enigma.
Un misterio no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, yo no puedo penetrar ahí. Un misterio es una verdad que yo puedo conocer hasta un punto. Bueno, esto no es un enigma, pero es un misterio. Es un misterio. Es lo mismo que ocurre con la doctrina bíblica de la Trinidad. Ningún hombre puede comprender totalmente el misterio encarnado o encerrado en esta doctrina. 3 personas divinas, un solo Dios. Sin embargo, lo entendemos hasta un punto. Y lo creemos porque así está revelado en la palabra de Dios. Bueno, de igual modo, aunque no entendamos todo lo que encierra nuestra unión con Cristo, es claro en la Escritura que nosotros estamos unidos a Él desde el mismo instante en que la obra de redención fue aplicada en nuestras vidas. Y por lo tanto, como consecuencia de esa unión, hemos muerto juntamente con Él y juntamente con Él hemos resucitado a una vida nueva. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos amados, ¿saben por qué nosotros podemos mirar hacia el futuro con confianza? Porque Cristo, al cual estamos unidos indefectiblemente, está en los cielos sentados a la diestra de Dios. Y Pablo dice que nosotros estamos ya sentados juntamente con Él. Por eso es que Pablo dice en Romanos, a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a esos que conoció, a esos llamó, y a esos que llamó, a esos justificó, y a esos que justificó, a esos glorificó. Pastor, pero yo no estoy glorificado, todavía no, pero eso es una cosa tan cierta que Pablo la ve como si hubiera pasado ya. ¿Por qué? Hermanos, porque estamos en Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, y eso es una verdad maravillosa. Toda nuestra salvación está ligada a esta maravillosa verdad. Estamos en Cristo. Como dice Pablo, nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con Romanos 6:14? Porque recuerden, hermanos, lo que estamos estudiando es, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que Pablo dice en Romanos 6:14? Como hemos dicho ya, estar unido a Cristo significa, entre otras cosas, que hemos muerto con Él y hemos resucitado a una vida nueva. Volvamos ahora a la historia que yo les relaté hace un momento atrás. En un sentido práctico, amados hermanos, esto implica que el pecado ya dejó de ser nuestro rey. Nosotros también vivíamos en ese reino. Nosotros también estábamos bajo la tiranía del pecado. Nosotros también estábamos bajo ese yugo opresor que no nos permitía servir en libertad a Dios, que no podíamos obedecer los mandamientos de Dios. No teníamos libertad para obedecer. Ese tirano cruel estaba sobre nosotros oprimiéndonos las 24 horas del día. Cristo nos libertó a través de la muerte. Cristo nos libertó a través de la muerte. Pero hermanos, mientras estábamos en ese reino, ese pecado no nos dejaba en libertad de hacer lo correcto. No nos dejaba obedecer libremente a Dios. Y eso nos ponía en una terrible situación. Como decíamos en nuestro sermón anterior, todo hombre está obligado a obedecer a Dios. El hombre como criatura de Dios no tiene otra opción que obedecer los mandamientos de Dios. Pero debido a que es esclavo del pecado, él no quiere ni puede obedecer como debe hacerlo. La ley está sobre él está bajo la ley, aunque él no lo crea, ni lo entienda, ni lo acepte. Pero Dios, el soberano, decretó que así será. La ley está sobre todo hombre. Pero este hombre tiene esta ley demandando ser obedecida, pero él no tiene en sí mismo la capacidad de obedecerla. Eso es lo que significa estar bajo la ley.
es estar en la terrible situación de tener que obedecer la ley, pero sin tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Teniendo que obedecer la ley, pero al mismo tiempo esclavizado de ese tirano que es el pecado y que nos mueve a actuar en contra de la ley. Estar bajo la ley es estar en esclavitud del pecado. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Que nos libertó de ese tirano a través de su muerte y su resurrección. Lo mismo que hizo el Rey bueno y justo con el hombre de nuestra historia. Al morir juntamente con Cristo ya no estamos bajo el yugo opresor del pecado. El pecado dejó de ser nuestro rey. Hermanos, yo soy ciudadano dominicano. Y como ciudadano dominicano yo estoy bajo la autoridad del gobierno dominicano. Yo tengo que sacar placa, licencia, pagar los impuestos. Estoy bajo el gobierno dominicano. Ahora bien, hermanos, si yo muero mañana, el doctor Leonel Fernández dejará de ser mi presidente. Si yo muero mañana, el señor doctor Leonel Fernández, nuestro presidente, dejará de ser mi presidente. Yo estoy bajo la autoridad del gobierno dominicano mientras esté vivo y sea dominicano. Pero una vez muera, voy a dejar de estar bajo esa autoridad. Nadie va a ir al cementerio a cobrarme nada. Ningún inspector de nada se me va a aparecer en el cementerio. Se acabó. Ni placa, ni nada. Ni cédula, ni nada. Se acabó. No estoy bajo la autoridad de nadie. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Muertecito. Y si le debo a alguien, esa deuda quedó saldada hasta con la ley y la justicia. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 7, que si una mujer, su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es en ese sentido, hermanos. Si un malhechor muere, ya la ley no puede hacer nada con él. Ya él pagó todo lo que debía muriéndose. Bueno, de igual manera yo morí con Cristo. Todos los pecados que yo cometí antes de mi vida cristiana se murieron ahí mismo, se acabó todo. Mi récord quedó limpio porque para la ley yo soy un muerto. Y para el pecado también. Para la ley y para el pecado yo soy un muerto. Yo he muerto con Cristo y he resucitado a una vida nueva. Hermanos, eso es lo que sucede con el cristiano. Él estaba bajo el dominio del pecado mientras vivía en ese reino. Pero al morir con Cristo ya dejó de estar sujeto a ese dominio. Romanos capítulo 6. Versículo 10. Hablando de Cristo, dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado sigue siendo un enemigo para el creyente, pero ha dejado de ser su rey. Ha dejado de ser su rey. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado sigue teniendo ínfulas, el pecado sigue creyéndose un rey, el pecado sigue demandando ser obedecido aún al creyente, pero Pablo dice, no se dejen engañar, ustedes han sido libertados de esa tiranía, ustedes no están obligados a obedecerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley. Ustedes murieron ya. No estáis bajo la ley. Estáis bajo la gracia. Ningún creyente puede decir, yo caí porque no podía hacer otra cosa. No, no. Hermanos, el pecado no puede obligarnos otra vez. Y noten con cuidado las palabras que estoy usando. El pecado no puede obligarnos otra vez a desobedecer a Dios. El pecado no puede obligarnos otra vez a transgredir la ley y pecar. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo.
Él nos libertó de esa tiranía a través de la muerte, a la vez que nos resucitó para que nosotros ahora vivamos libremente en su reino de bondad y de justicia. ¿Qué es estar bajo la gracia? El estar bajo la gracia es contar con todos los recursos que emanan de la gracia de Dios en virtud de nuestra unión con Cristo en su resurrección. Eso es estar bajo la gracia. Versículo 4 del capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que hemos resucitado con Él, es la idea tácita en el texto, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Significa esto que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado? ¿Que el pecado ya no representa ningún peligro para el cristiano? No, hermanos, eso no es lo que significa. Lo que estamos diciendo es que el pecado ya no reina en nuestras vidas. Y por lo tanto no puede obligarnos a violar la ley de Dios. El pecado sigue siendo un terrible enemigo. Un enemigo astuto. Pero en virtud de nuestra unión con Cristo, al haber muerto y resucitados con Él, no tenemos que ceder a las demandas del pecado. Hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. En palabras de Colosenses 1:13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos sujetos a ese tirano cruel, sino que con gozo, gratitud y devoción podemos servir libremente a aquel que nos ha hecho libres. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 6, versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, no se quedaron en el aire. El hombre de nuestra historia, cuando fue librado del reino de aquel tirano, no se quedó en el patio, entre los dos, en el bosque, entre los dos reinos, no. Él fue trasladado al otro reino. Él se puso bajo la otra autoridad. Dice Pablo, libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Dulos, esclavos, siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Me vino ahora a la mente una historia que leí hace muchos años de un hombre que iba en un tren, un creyente, y había un grupo de hombres en el tren jugando póker y apostando dinero. Y le dijeron a él, mire amigo, si quiere puede integrarse al juego. Él dijo, ay lo siento, yo no traigo mis manos conmigo. Y ellos vieron que el individuo no era manco. Y cuando lo vieron mirando la mano, decían, no, estas manos no son mías, son del Señor que las compró con su sangre. Y yo no puedo usarla para jugar póker. Yo no traigo mis manos conmigo, esas manos las compró Cristo. Y dice el Señor aquí, no presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso era cuando erais esclavos del pecado, pero habéis muerto y estáis en otro reino. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de este texto de una forma práctica? En primer lugar, esta enseñanza que hemos visto hoy nos muestra que el antinomianismo no tiene ninguna base bíblica. Esta enseñanza que hemos visto hoy nos muestra que el antinomianismo no tiene ninguna base bíblica. Una persona puede oponerse a la Biblia, una persona puede decir, yo no creo en la Biblia,
y vivir como le plazca. Pero no es justo que viva como le plazca basado en la Biblia. No, usted puede decir, a mí no me da la gana la Biblia, ni me interesa, yo voy a vivir como yo quiera. Bueno, pagarás algún día por ello, pero estás en tu derecho. Lo que no hay derecho, hermanos, es a vivir y hacer lo que uno quiera basado en la Biblia. No, el antinomianismo no tiene base bíblica. Ni en Romanos 6:14, ni en ningún otro lugar de la Escritura se enseña que los cristianos han sido relevados de su obligación de obedecer la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. En ningún lugar. Por el contrario, se enfatiza la obediencia a los mandamientos de Dios como un fruto inequívoco de salvación en Cristo. Juan capítulo 14. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso es una mentira. Y no practicamos la verdad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos, hermanos? Porque estamos bajo la gracia, porque tenemos la gracia suficiente para poder obedecer a Dios. Sí, es cierto, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, todas esas fiestas, todos esos ritos, ceremonias, sacrificios, todo eso quedó en desuso, por cuanto Cristo llevó a cumplimiento todo lo que esas ceremonias tipificaban y prefiguraban. Pero hermanos, el carácter moral de Dios sigue intacto. Y por lo tanto, sigue intacta nuestra obligación de obedecer su ley moral, resumida en los 10 mandamientos. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 19. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 19. Dice Pablo aquí, la circuncisión en cuanto a nuestra relación con Dios, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una cosa es nada, la otra sí. La circuncisión nada es. Ahora, ¿sabes lo que sí es? Guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es. Guardar los mandamientos de Dios. El que te circuncides o no, nada tiene que ver con tu situación delante de Dios. Nadie es mejor ni peor por ser circuncidado. Nadie es mejor ni peor por ser incircunciso. Eso no tiene importancia. Por lo menos, no desde el punto de vista religioso. No tiene importancia. Ahora, lo que sí tiene importancia en tu relación con Dios es que guardes sus mandamientos. Eso sí tiene importancia. El que te esfuerces por conformarte a la voluntad revelada de Dios. Así que, hermanos, el antinomianismo no tiene base bíblica. En segundo lugar, este texto nos es útil para examinar la verdadera condición de nuestro corazón. Este texto nos es útil para examinar la verdadera condición de nuestro corazón. Mi amigo, a la luz de lo que hemos visto hoy, ¿cuál es tu situación delante de Dios? ¿Estás tú bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de la gracia? ¿Tiene el pecado dominio sobre ti? Ahora, nota que yo no te estoy preguntando si tú pecas. Esa no es la pregunta. Yo le estoy preguntando aquí, ¿tú pecas? No. Yo no me atrevería a preguntar eso porque todo el mundo tiene que responderme que sí. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si alguno afirma que no tiene pecado, ese hombre se está engañando a sí mismo. Y la verdad no está en él. Y en el versículo 10 Juan añade, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque él sí dice que hemos pecado.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que yo no te estoy preguntando si tú pecas. No. La pregunta no es si tú obedeces perfectamente la voluntad revelada de Dios, porque sabemos que no. Lo que estoy preguntando es si manifiestas en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios. Un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios como se espera de todos aquellos que ya no están bajo el dominio del pecado. Si se manifiesta en ti una lucha contra ese tirano depuesto que aún intenta volvernos a nuestra antigua esclavitud, entonces, mi hermano, tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Como alguien ha dicho muy acertadamente, esperar el favor de Dios sin un deseo habitual de conformarnos a su imagen, esa es una de las muchas mentiras de un alma autoengañada. El que una persona crea que tiene el favor de Dios, yo soy salvo, y al mismo tiempo esa persona no desea conformarse a la imagen de Dios, esa persona se está engañando a sí misma y va camino al infierno. Se está engañando a sí misma. Y una vez más yo te pregunto, ¿qué de ti, mi amigo? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de la gracia? Y no te ampares en el hecho de que hiciste alguna vez una profesión de fe. No. No te ampares en el hecho de que perteneces a esta iglesia. No te ampares en el hecho de que perteneces a cualquier otra iglesia. ¿Deseas, sí o no, ser cada vez más santo? ¿Sí o no? ¿Deseas, sí o no, ser cada vez más semejante al Señor Jesucristo? ¿Ser cada vez más distinto del mundo? ¿O te pasas la vida estudiando cómo puedes jugar con los principios de santidad sin comprometer completamente tu supuesto cristianismo? ¿O te pasas la vida viendo cómo puedes acercarte lo más posible a la línea divisoria que separa al mundo de la iglesia y no caerte en el abismo? Yo quiero ser cristiano, pero no un exagerado. Yo quiero ser cristiano, pero hay gente en la iglesia que son unos quisquillosos. ¿Qué tanta cosa es que si esto, que si aquello? Esa es tu mentalidad. Esa es tu mentalidad. O cuando tú ves que algo huele a pecado por allí, te vas inmediatamente por el otro lado. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace una persona que no está bajo el dominio del pecado. Él no quiere enredarse en ese fango otra vez. Él no quiere encharcarse en ese lodo otra vez. Porque él no está bajo el dominio del pecado. Él recuerda lo que era aquella tiranía malvada, lo que era aquella tiranía cruel y perversa, y él no quiere venir voluntariamente y decir, aquí estoy yo, tirano, esclavízame otra vez. Solo que déjame cierta cosa para que la gente vea todavía que yo estoy en la iglesia, porque tampoco yo no quiero ser un impiazo. Lo que yo no quiero es ser un ridículo, fanático, extremista, quisquilloso evangélico. ¿Esa es tu mentalidad? Porque Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Están bajo la gracia. Y la gracia de Dios, como dice Pablo, no ha sido en vano para con nosotros. Actúa en nosotros. Finalmente, hermanos, y bien brevemente, este texto también provee a los cristianos un fuerte estímulo para seguir luchando contra el pecado y caminando en pos de la santidad. Este texto provee a los cristianos un fuerte, un poderoso, un glorioso estímulo para seguir luchando contra el pecado y caminando en pos de la santidad. Amado hermano, querido hermano, ¿estás luchando a brazo partido contra el pecado que mora en ti? A veces te sientes desfallecer en medio de esta lucha y te preguntas si podrás seguir corriendo por mucho tiempo más la carrera cristiana. ¿Te ha pasado eso? Mi hermano, vuelve a leer nuestro texto otra vez. Pablo dice, el pecado no
se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. Este tirano depuesto seguirá tratando de enseñorearse, pero no podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Él podrá seducirte en ocasiones y aún hacerte caer en ocasiones. Pero ¿sabes lo que él no podrá hacer? Él no podrá hacer que vuelvas a deleitarte otra vez en el pecado como lo solías hacer antes. Él no podrá lograr que tú firmes con él un tratado de paz. No podrá. Cristo seguirá reinando sobre ti y tú seguirás la lucha hasta el día de tu muerte porque estás bajo el poder de la gracia, no bajo el poder de la ley. Bajo el poder de la gracia. La ley no tiene poder para salvarte. La ley no tiene poder para santificarte. La ley no tiene poder para preservarte en santidad. No, mi hermano, el poder está en la gracia de Dios. El pecado que aún mora en ti es fuerte, pero la gracia es más fuerte. El diablo tiene poder, pero el Dios de toda gracia es todopoderoso. Tendrás que librar a veces guerras terribles, agónicas contra el pecado, pero mi amado hermano, he aquí la promesa de la Escritura: el pecado no se enseñoreará de vosotros. No, 1000 veces no, porque estamos bajo el poder todopoderoso de la gracia de Dios. Si estás luchando, mi hermano, si estás agonizando en tu deseo de ser santo, en tu afán por no ceder a las seducciones del mundo, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti. Así que aférrate a ella y sigue corriendo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué podemos decir nosotros, oh Señor? Aleluya, gloria sea tu santo nombre. Padre, cuántos recursos nosotros tenemos en Cristo. Qué glorioso, oh Dios, y lo decimos con un conocimiento, no como una frase cliché, qué glorioso es ser cristiano. Qué glorioso es haber sido tomado en cuenta por este Rey bueno y justo, que penetró en la ciudadela de Satanás y nos libertó de su dominio. Padre bueno, alabamos y bendecimos tu nombre, y nuestra única petición en esta mañana es que penetres así también en la ciudadela una vez más y liberes a otros que continúan cautivos. Ten misericordia, oh Dios, y a nosotros ayúdanos por tu gracia a dar un testimonio de la libertad que tenemos en Cristo. En Él te lo pedimos. Amén.